A pesar de las apariciones de Jesús, los apóstoles siguen incrédulos. No creen de que Jesús haya resucitado. Están allí dudando y con miedo. Pero miren qué importante lo que nos dice San Lucas. Dice que cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino o por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Esto se puede referir a dos momentos. Primero, la Eucaristía, la fracción del pan. Pero también al capítulo, esto está al final de los evangelios sinópticos, que son parecidos, donde está la fracción del pan. Pero también, se puede recordar, el que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre, no vive de verdad. O también, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Podemos pensar que también, se adapta a pensar en la Eucaristía, que antes se le llamaba fracción del pan. Bueno, pero también al capítulo 25, versículo 31 en adelante de San Mateo, que hay allí en esa lectura, comadre. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Ahí está el juicio final. Las 6 preguntas que te van a hacer a ti y que me van a hacer a mí. ¿Para qué se parte el pan? Es para compartirlo. Para compartirlo con los demás. ¿Dónde reconocieron a Jesús? En ese gesto de compartir el pan. ¿Sí? Allí se les abrió el entendimiento y pudieron entender la Escritura, esos 2 discípulos de Emaús. ¿Sí? Está diciendo Jesús con su aparición: ¿tienen ustedes algo de comer aquí? Como para comprobarlo, después de enseñarles las manos y el costado, los pies, dice acá también. Se quedaban ellos todavía con dudas, pero dice que eso era de la gran alegría que sentían de la presencia de Jesús, pero les parecía un sueño, no era algo real, pensaban ellos. Mas, sin embargo, el Señor iba metiéndose en el corazón de ellos. Les dijo que no era un fantasma, les dijo que les dieran de comer. Comió delante de ellos un trozo de pescado asado, y qué rico es el pescado. Y eso tenían los apóstoles ahí. ¿Por qué? Porque iban a pescar. Eran pescadores, ¿sí? Entonces, eso era lo que él hacía de una manera y de otra para que le entendieran que estaba vivo, que había resucitado. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a nosotros, porque muchas veces como cristianos no creemos en la resurrección. Pensamos que es un cuento también. Y si creyéramos, viviéramos como tales, como verdaderos hijos de ese resucitado, de ese que se entregó por nosotros y que quiere salvarnos. Por eso, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles,
Yo le preguntaba a un delegado allá en Palitos ahora, ¿qué quiere decir lectura de los hechos de los apóstoles? ¿Qué es eso? Y cabalito dice, de lo que hicieron los apóstoles, padre. O sea, y eso es cierto, ¿sí? Hecho significa no palabra, sino hecho. Qué bonito, de lo que hicieron ellos. Entonces, dice en la primera lectura, en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo, oigan, Pedro, que allá en el Evangelio estaba encerrado, aquí la situación, él toma la palabra. Él toma la palabra, significa que va a hablar en nombre de todos, ¿sí? El primer papa de la iglesia, dice, y dijo, el Dios de Abraham, nuestro padre en la fe, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Les dice, rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida. ¿Qué le está diciendo ahí? Asesinos. Vean ustedes, ya cuando el Espíritu Santo está moviendo a los apóstoles, ya no es la cobardía, el miedo, sino que ya pueden decir o hacer las denuncias en nombre de Dios. Ustedes dicen, han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Y qué sigue? Y de ello nosotros somos testigos. Aquí ya se sentían testigos, pero le costó a Jesús que le entendiera. No hallaba cómo hacer. Incluso hasta se puso a comer delante de ellos para decirles, yo estoy vivo, yo he resucitado, he vencido la muerte, he vencido el pecado. Y de ello dice, nosotros somos testigos. Ahora bien, oigan cómo sigue. Primero les ha aclarado que son asesinos. Y oigan lo que sigue. Dice, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia. Les dijo asesinos y les dijo ignorantes. ¿Ve? Pero se lo dijo con tanta caridad que ellos ni sintieron lo que les estaba diciendo. De la misma manera que sus jefes, oigan, a los jefes les dijo que eran asesinos, eran ignorantes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, oigan, esto es como la conclusión a lo que nosotros tenemos que preguntarnos cómo estamos. Esta conclusión dice, por lo tanto, arrepiéntanse. Es lo primero que está pidiendo. Que nos arrepintamos. Arrepiéntanse y conviértanse. Es la otra petición que hace Pedro, tomando la palabra. ¿Ve? Arrepiéntanse y conviértanse. Para que se les perdonen sus pecados. No sé si hay alcohol por ahí para que le puedan ayudar a la hermana ahí. Esto es lo que pasa. La calor está insoportable y vienen estos momentos de crisis en nuestro organismo. Esta calor no es fácil.
Entonces es lo que debemos estar atentos. No sé si pueden sacarlo y lo llevan a la cama. Esto es lo que no entienden los que Miguel, si lo pudieran levantar y lo llevan, aquí es la calor. Vaya. Ellas sabrán cómo está la situación. Ya le va a pasar. Vaya, entonces siéntense los que no están ayudando, porque la calor se encierra y es un... Vamos a continuar, vamos a pedirle al Señor tal vez ya le va pasando, que lo recupere pronto. Son cosas, como les decía, que se nos van a ir presentando más seguidos por esas situaciones del calor. Se va a presentar en los niños y en los ancianos. Vuelvo a repetir lo que el Señor nos dijo a través de los apóstoles. La conclusión a la que llegó Pedro, que era lo que teníamos que hacer, que dice, por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Esa era la conclusión que sacaba pidiéndole a los asesinos e ignorantes, porque el que peca se daña a sí mismo. Y ese es el problema, que cuando no entendemos lo que está pasando, entonces o ignoramos, podemos cometer graves errores. Así es que hay que pedirle al Señor que nos ayude para que podamos nosotros entender el llamado de Dios a la conversión. Dice, la voz de Dios no se impone. Es decir, la palabra de Dios no va a ser a la fuerza. Pero tenemos que hablar y dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Y entonces podrá el Espíritu Santo indicarnos el camino por donde tenemos que ir. Y eso no lo olvidemos. 3 cosas: arrepiéntanse, conviértanse y así se les van a perdonar los pecados. Esas 3 cosas. Luego pasamos a la primera carta del apóstol San Juan. Esto tiene una situación bien interesante. Comienza el apóstol diciendo, hijitos míos. Oigan, hijitos míos. ¿Por qué será que dice hijitos míos? Sí, porque al decir hijitos se siente como el papá de a quien va dirigida la carta. ¿Por qué será Luisito que le dice así a los que va dirigida la carta, hijitos míos? Sabiendo que dice, no, él o yo con toda seguridad, no llamen padre a nadie, y él se está sintiendo padre, está diciendo hijitos. Ajá, en la fe. Cuando le dice hijitos, tú sientes que se siente papá en la fe de ellos. ¿Y por qué será que, en vez de decirles hijitos, comadre, le hubiera dicho hijos? ¿Alguna vez te han dicho hijita a ti? Quizás no.
Recuérdense que el apóstol estaba desterrado en la isla de Patmos y ya era un viejito. ¿Cómo le dicen los abuelitos a los nietos? Hijitos. Entonces ya era un abuelito y estaba escribiendo desde ahí y trataba con tanto cariño a la comunidad que no les decía hijos, sino que les decía hijitos, con más ternura, la ternura de un abuelo. Quizás no tiene la ternura para con los hijos, pero sí la tiene para con sus nietos. ¿Sí? Y por eso ahí viene, hijitos míos. ¿Y qué les dice? Oigan, les escribo esto para que no pequen. Era lo que el apóstol Pedro estaba pidiendo allá, para el perdón de los pecados. Y ya, ahora dice él, les escribo esto para que no pequen. Yo les pregunto, ¿todos los que estamos aquí creemos en Dios, sí o no? No le voy más fuerte. Ok, vamos a ver. Y los que estamos aquí, ¿somos mentirosos, sí o no? Sí. Entonces, ya van a ver qué es lo que dice aquí. Oigan, dice, le escribo para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Oigan lo que sigue, para que vean la pregunta. Primero creen en Dios, y después dijeron que sí eran mentirosos. Ya van a ver cómo que dice San Juan. Ya van a ver. Dice, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. ¿Creen en Dios? Sí, Padre. ¿Cumplen sus mandamientos? Entonces ahí viene la pregunta de lo que sigue. Oigan cómo dice. Quien dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Creemos o no creemos? ¿Ya? Porque dicen que si no cumplimos sus mandamientos, no creemos en él. El que dice yo lo conozco, pero no cumple los mandamientos, es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. ¿Sí? Luego dice, pero en aquel que cumple sus palabras, su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Porque lo que Él lo cumple, primero, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. A cada uno nos recuerda esto. Y vamos a ser juzgados en el amor. Eso es lo que pasa. Vamos a ser juzgados en el amor todos. Vean ahorita cómo está la situación allá, porque estamos en tiempo de Pascua, ¿verdad? Tercer domingo de Pascua. Pascua es Pascua. Dios va pasando, resucitado en medio de nosotros. Pónganse a pensar que el mismo Jesús dijo, vino a los suyos, dice la palabra, pero los suyos, ¿cómo así? No lo recibieron. Vean ustedes que estamos en Pascua y allá están en guerra. Y dicen, Dios está con Israel. Y el Señor dio un mandato, ámense, no mátense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros, dijo. Ahora están diciendo que han tirado 600 drones, que son armas letales, armas mortales, hacia Israel. Es de Irán, públicamente. Se ve de dónde salen los drones y hasta donde van a querer explotar. 600 drones, cientos de millones de dólares que en un segundo se terminan y terminan con la vida de los demás. Están diciendo que de los 600 misiles, drones que tiraron, están diciendo que solo 4 cayeron en Israel.
Nosotros con la tecnología de Estados Unidos, con las armas de Estados Unidos, lo lograron destruir antes de llegar a su destino. Y con las armas que tiene Israel, pues logró detectarlo a tiempo y todo eso. Entonces ahí está. Ahora se nos está acordando que tienen armas nucleares. Esas sí van a matar a la humanidad. Le dijeron, la mostraron. Esta puede destruir tal lugar de Estados Unidos, esta otra también, esta otra. Ahí fueron diciendo cuáles y no la pueden detener en el trayecto. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? En la paz. ¿Qué voces vamos a escuchar? Las que llaman a la paz o las que llaman a la guerra. ¿A qué nos llama el Señor en este caminar en medio de nosotros? Nos llama a hacer oración y ayuno, a estar solidarios con los que van a salir más afectados de esta situación. Están diciendo que si se comprueba que van a tirar armas nucleares, tendrán que salirse de toda la gente que está en Israel. ¿Hacia dónde está esta situación? Y también puede haber atentados a nivel mundial por lo de las embajadas. Puede llegar. Y entonces hay tanta situación por la que debemos orar a nosotros, por la que debemos de ponernos a cuenta con Dios también, pues si el Señor nos llama